Hola, bienvenidos a la sesión número 2 de WordMac 2011. En esta oportunidad vamos a ver los temas de formateo de texto y aplicación de fuentes, copiar, mover, pegar y editar texto, y finalmente el uso de Scrapbook. Bien, vamos a inicializar primero con unos pequeños tips de cómo seleccionar un párrafo, una palabra, un grupo de palabras y un grupo de párrafos. Por ejemplo, si quiero seleccionar la palabra expresión dentro de este texto, simplemente tendría que darle doble clic y automáticamente Word me selecciona la palabra expresión. Por ejemplo, si quiero la palabra solsticio, doble clic y me selecciona la palabra solsticio. Si por ejemplo quisiera seleccionar fiesta, doble clic y me selecciona fiesta. Raimi, doble clic y me selecciona Raimi. Bien. Por ejemplo, un párrafo. ¿Cómo se selecciona un párrafo? Simplemente te posicionas en el párrafo, ¿sí? En cualquier parte del párrafo, pues en la parte inicial, en la parte intermedia o en la parte final, ¿sí? Y una vez que estamos posicionados, con 3 clics puedo seleccionar un párrafo. Ven cómo he seleccionado el segundo párrafo. Puedo seleccionar el primer párrafo también, o el tercero. De esta manera puedo seleccionar los párrafos. Ahora, ¿cómo puedo seleccionar, por ejemplo, un grupo de palabras? ¿Sí? La manera más fácil es presionando la tecla Command y seleccionar las palabras con doble clic. Por ejemplo, expresión, solsticio, 1572, Andes, oro. De esta manera puedo seleccionar un grupo de palabras presionando la tecla Command y seleccionando con doble clic las palabras que deseo agrupar. ¿Cómo puedo seleccionar varios párrafos? La técnica es la misma. Presionando la tecla Command, 3 clics en los párrafos que quiero seleccionar. Por ejemplo, este, el primero y el tercero. Si quiero deseleccionar uno de los párrafos porque, por ejemplo, me he equivocado, simplemente un clic y me quedaría con el tercero. Lo mismo con el grupo de palabras. Por ejemplo, tengo solsticio, 1572 y Andes. Simplemente quiero solsticio y Andes, deselecciono 1572 con un clic. Recuerden, para seleccionar párrafos o grupo de palabras, presionen la letra Command y seleccionen. Si es una letra o una palabra, doble clic. Si es un párrafo, triple clic. Bien, ahora ¿cómo podemos seleccionar una frase o en todo caso una línea? Por ejemplo, esta línea: por eso celebraban este día, porque simboliza la unidad entre los incas y su padre, que es el sol. Me posiciono en la primera parte, presiono Shift, me posiciono en la última parte o en la última letra. De esta manera automáticamente selecciono toda la línea, ¿sí? Por ejemplo, se festejaba y termina en el punto. Así. Bien. Una vez que hemos aprendido esta parte básica, vamos a seguir con el formateo básico de texto. Por ejemplo, en este documento que tenemos abierto, podemos realizar un formateo básico de texto. Por ejemplo, primero, ¿cómo cambiamos
el tipo de fuente. Por ejemplo, podemos a todo este párrafo o a toda esta frase cambiarle el tipo de fuente. Seleccionamos clic para desplegar los tipos de fuentes. Por ejemplo, le ponemos un tipo de fuente que se muestre. Seguimos buscando. Por ejemplo, este tipo de fuente. Como se dan cuenta, ha cambiado completamente la frase. Y no solamente eso, sino que también podríamos no solo cambiar el tipo de fuente, sino cambiarle el tamaño de letra. Por ejemplo, un poquito más grande, 16. ¿Sí? No solamente eso, sino que también podríamos subrayarlo. Por ejemplo, Inti Raymi. Esta pequeño nombre que está entre comillas, podemos ponerlo en negrita para resaltar en cursiva, y no solamente eso, sino cambiarle el color. Por ejemplo, color rojo. Otro detalle que podríamos hacer, por ejemplo, este párrafo de acá, podríamos tacharlo, o podríamos también tachar una palabra, por ejemplo 24 de junio. También podríamos, por ejemplo, seleccionar una determinada parte de un párrafo y resaltarlo. ¿Sí? Lo que también podríamos hacer es, por ejemplo, una determinada frase o párrafo, convertirla en mayúscula o minúscula. Por ejemplo, en el pasado los incas tenían rituales típicos para festejar el Inti Raymi. Seleccionamos toda esta pequeña frase y la podríamos convertir en mayúscula, o volverla a convertir en minúscula. ¿Sí? Bien, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, la primera parte, el título, podríamos cambiarle o darle algún efecto. Por ejemplo, un efecto de reflejo. ¿Sí? Como pueden ver, le hemos dado un efecto de reflejo. ¿Qué más podríamos hacer? Por ejemplo, podríamos seleccionar un texto. ¿Sí? Seleccionar, por ejemplo, todo este texto, todo este párrafo, y directamente copiarlo. ¿Sí? Clic derecho, seleccionamos, clic derecho, copiamos, y lo podríamos duplicar luego del primer párrafo. ¿Sí? También, por ejemplo, podríamos cortarlo. Cuando cortamos un texto, lo que hacemos es sacar todo ese texto del documento y copiarlo a la papelera para luego poder utilizarlo. Por ejemplo, nosotros podríamos, después de esto, duplicar. ¿Sí?
solamente eso, también podemos mover un determinado texto. Por ejemplo, después de 370 años los peruanos celebran el Inti Raymi de nuevo. Todo esta pequeña frase podríamos marcarla de rojo y moverla. La seleccionamos y la podríamos mover. Simplemente seleccionando y arrastrando. De la misma manera podríamos mover párrafos completos. Por ejemplo, seleccionamos y arrastramos. Siempre que seleccionamos algo y lo movemos, nos va a aparecer, por ejemplo, vamos a seleccionar este título, lo vamos a copiar, ¿sí? Y lo vamos a poner después de este párrafo. Y nos aparece el icono del portapapeles y nos da tres opciones: mantener formato de origen, coincidir con formato de destino o mantener solo el texto. Mantener formato de origen quiere decir que tal como lo hemos copiado lo vamos a pegar. Si le hicimos coincidir con formato de destino, vamos a tomar el formato de destino y vamos a convertir el texto que hemos copiado como está el formato de destino. Por ejemplo, en este caso, si lo convertimos, ¿sí? lo terminaríamos convirtiendo en letras simples y corrientes, por ejemplo. ¿Sí? Esa sería la conversión. Por ejemplo, si nosotros copiamos esto y lo queremos mover, por ejemplo, después de la parte roja, nos indica, por ejemplo, mantener solo texto. Si le decimos mantener solo texto, automáticamente lo que hacemos es eliminar todo el formateo, o sea, la selección amarilla, todo esto debería desaparecer. ¿Sí? Por ejemplo, me interesa este párrafo, ¿sí? Pero no me interesa, por ejemplo, el formateo que le han dado. Por ejemplo, este párrafo de acá me interesa, lo copio en un archivo nuevo, más no me interesa el formateo, sino el contenido, mantener solo texto, y elimino todo lo que viene a ser los adornos del texto para solamente quedarme con el contenido básico y el formateo natural. ¿Sí? Entonces aquí hemos aprendido un poco cómo formatear texto, los tipos de fuentes, cómo aumentar el tamaño de la letra, ¿no? Como les íbamos indicando, por ejemplo, tenemos como además ponerlo negrita, cursiva, subrayarlo, tacharlo, aumentar tamaño, cambiarlo a mayúsculas, minúsculas, agregarles efectos. Eso es básicamente el formateo básico de texto. También hemos visto cómo copiar, mover, pegar y editar tanto frases, párrafos o palabras. Bien, finalmente vamos a ver el uso de Scrapbook, o también colección de recortes. Se encuentra dentro de la pestaña Ver
y se llama colección de recortes. Antes de pasar a colección de recortes, quisiera, por ejemplo, mostrarles cómo deshacer todo lo que hemos o los cambios que hemos realizado en este documento. Simplemente me voy a la pestaña y empiezo a retroceder. Y por ejemplo son 31 acciones que me han llevado al momento actual de mi documento. Si retrocedo, lo dejo tal cual como era al inicio, ¿no? Y podría haber retrocedido. Ahora acá también puedo ir navegando acción por acción y poder, por ejemplo, estar en el tiempo. Bien, vamos a hablar un poco sobre colección de recortes. Voy a poner un poco al costado, me voy a ver y colección de recortes, ¿sí? ¿Qué es colección de recortes en sí? Colección de recortes no es más que una biblioteca que nosotros vamos construyendo. Por ejemplo, me parece interesante este título, por decirlo así. Me parece adecuado la forma en que han trabajado los estilos, me gusta cómo han hecho las letras, cómo han orientado todo lo que viene a ser el diseño. Entonces me gustaría capturar todo esto para un trabajo o un documento que luego voy a generar. Así que simplemente lo agrego. Por ejemplo, me parece interesante este párrafo, ¿sí? Y lo quiero agregar. Lo puedo tomar. No solamente eso, por ejemplo, esta imagen me parece adecuado para reciclarlo en mi biblioteca y luego ponerlo en otro documento. También lo podría agregar. También, por ejemplo, podría agregar un archivo dentro de mis documentos. Por ejemplo, en mis imágenes, dentro de mis fondos de pantalla, podría tomar esta imagen sobre plantación de bambú. Me dice que lo va a recortar, le doy que sí y ya tendría, ¿no? Entonces yo mismo voy generando mi propia biblioteca con objetos que voy reciclando de documentos que me puedan interesar o de que documentos que yo ya haya creado anteriormente. Dentro de esta biblioteca, para un poco gestionar las cosas que tengo, por ejemplo, vamos a este párrafo, lo voy a agregar, ¿sí? Por ejemplo, este párrafo sería el primero, ya que es el último. Está ordenado desde lo primero que agregué hasta lo último que agregué, por fecha. Entonces, por ejemplo, este cuadro ya no me interesa, lo podría eliminar. Cuadro de confirmación y eliminar. Por ejemplo, ahora minimizamos este documento, generamos uno nuevo y, por ejemplo, esto que me ha gustado, el estilo del título, lo podría reutilizar y simplemente escribir nuevo título. De esta manera he reutilizado todo el formato, el estilo de ese título en otro documento. Por ejemplo, me interesaba también este párrafo, ¿sí? Y por ejemplo lo puedo reutilizar. Más aún puedo reutilizar, por ejemplo, esta imagen. Y puedo acompañarla o puedo ingresar otra imagen como esta, por ejemplo, ¿sí? Entonces Scrapbook no es más que una biblioteca
de la cual yo me voy haciendo cargo y la voy construyendo poco a poco. Entonces en esta sesión hemos aprendido formato de texto, un poco de copiar, mover, pegar y editar el texto y uso de Scrapbook. Por ahí un tip que me gustaría recomendarles, ya que he visto a algunas personas utilizar de manera inadecuada el enter o la barra espaciadora o la tecla tabulación para moverse dentro de lo que viene a ser la hoja. Por ejemplo, vamos a cerrar el Scrapbook, voy a cerrar este documento y voy a generar un nuevo documento en blanco. Este sería como un pequeño tip. Por ejemplo, yo quiero escribir la fecha en esta parte del documento. Por ejemplo, imaginemos que es una carta. Entonces podría utilizar la tecla de tabulación hasta llegar más o menos hasta este punto, o utilizar la barra espaciadora, pero no sería realmente lo más adecuado. Simplemente un doble clic y ya me encuentro en ese punto. Y por ejemplo podría poner la fecha. ¿Sí? O por ejemplo, si yo quiero escribir, por ejemplo, al medio, aquí, simplemente doble clic y empiezo a escribir. No tengo que estar dándole enter, 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 enter y después espacio, 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 o barra espaciadora o tabulación, ¿no? Por ejemplo, también puedo escribir acá, ¿sí?, sin ningún tipo de problema. Simplemente ubico el lugar donde quiero escribir y doble clic. Así de simple. Entonces eso es como que un pequeño tip para que puedan solucionar algún tipo de inconveniente que tengan, ¿no?, de manera más rápida. Bueno, eso sería todo y nos vemos en la sesión número 3. Gracias.